Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación.
porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento, Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que me salgan a arrestar con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon.
Otros lo golpeaban diciéndole: tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que estaban acompañando a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de liberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Habían entonces un famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieran que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían, tú que destruyes el templo, en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que Él lo libre ahora si lo ama, ya que Él dijo, yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con Él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de ellos que se encontraban allí, al oírlo dijeron, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, le empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu.
Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se sentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la imagen del Cristo de San Marcelo en el Corso aquí en Roma, damos paso a la homilía del Papa Francisco. Gesù svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo. Jesús se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. Con estas palabras del apóstol Pablo, dejémonos introducir en los días santos, donde la palabra de Dios, como un estribillo, nos muestra a Jesús como siervo. El siervo que lava los pies a los discípulos el jueves santo, el siervo que sufre y que triunfa el viernes santo. Y mañana Isaías profetiza sobre él: mirad a mi siervo, a quien sostengo. Dios nos salvó sirviéndonos. Normalmente pensamos que somos nosotros los que servimos a Dios. No, es Él quien nos sirvió gratuitamente porque nos amó primero.
È difficile amare senza essere amati. Es difícil amar sin ser amados, y es aún más difícil servir si no dejamos servir que Dios nos sirva. La domanda, in che modo ci ha servito Pero il una Signore? pregunta, ¿cómo nos sirvió el Dando Señor? la sua vita per noi. Dando su vida por Siamo nosotros. cari e gli siamo costati Él nos cari. ama, puesto que pagó por nosotros un gran precio. Sant'Angela da Foligno Santa testimonia di Ángela aver de sentito Foligno da aseguró Gesù haber queste parole. escuchado de Jesús estas Non ti ho palabras: amata per no te he scherzo. amado en broma. Il suo amore lo ha portato a sacrificarsi per Su amor lo llevó a sacrificarse por nosotros, prendere su di a sé cargar tutto sobre il sí nostro male. todo nuestro mal. È una cosa che Esto lascia nos la deja bocca con la aperta. boca abierta. Dio ci ha salvati lasciando che il nostro male Dios nos salvó dejando que nuestro mal se ensañase con Él, senza reagire, sin defenderse, solo con la humildad, la paciencia y la obediencia del siervo, simplemente con la fuerza del amor. Il Padre ha sostenuto il servizio di Gesù. Y el Padre sostuvo el servicio de Jesús, no destruyó el mal que se abatía sobre Él, sino que lo sostuvo en su sufrimiento, para que solo el bien venciera nuestro mal, para que fuese superado completamente por el amor hasta el final. Il Signore ci ha serviti fino a provare le situazioni più El Señor nos dolorose sirvió hasta el che punto de experimentar las situaciones más dolorosas de quien ama, la traición y el abandono. il tradimento. Gesù ha subito il tradimento del La discepolo traición. che l'ha venduto, Jesús sufrió la traición del discípulo que lo vendió y del discípulo que lo negó. È stato tradito Fue dalla traicionado gente por che la lo gente que lo osannava, aclamaba che poi ha gridato, y que "Sia después crocifisso". gritó: sea crucificado. È stato tradito Fue traicionado por la institución religiosa que lo condenó injustamente y por la institución política que se lavó las manos. Pensiamo ai piccoli o grandi tradimenti che abbiamo Pensemos en las pequeñas y grandes traiciones que hemos sufrido en la vida. Es terrible cuando se descubre que la confianza depositada ha sido defraudada. Nace tal desilusión en lo profundo del corazón que parece que la vida ya no tuviera sentido. Esto sucede porque nacimos para amar y ser amados. Y lo más doloroso es la traición de quien nos prometió ser fiel y estar a nuestro lado. No podemos ni siquiera imaginar cuán doloroso haya sido para Dios, que es amor. Examinémonos interiormente. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de nuestra infidelidad, cuánta falsedad, hipocresía y doblez, cuántas buenas intenciones traicionadas, cuántas promesas no mantenidas, cuántos propósitos desvanecidos. El Señor conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Sabe que somos muy débiles e inconstantes, que caemos muchas veces, que nos cuesta levantarnos de nuevo y que nos resulta muy difícil curar ciertas heridas. ¿Y qué hizo para venir a nuestro encuentro, para servirnos? Lo que había dicho por medio del profeta: curaré su deslealtad, los amaré generosamente. Nos curó cargando sobre sí nuestra infidelidad, borrando nuestra traición, para que nosotros, en vez de desanimarnos por el miedo al fracaso, seamos capaces de levantar la mirada hacia el crucificado, recibir su abrazo y decir: mira, mi infidelidad está ahí. Tú la cargaste, Jesús. Me abres tus brazos, me sirves con tu amor,
continúas sosteniéndome. e allora vado avanti. Por eso sigo adelante. L'abbandono. Sulla croce nel Vangelo odierno Gesù dice una frase, El abandono. una sola. En el Evangelio de hoy Jesús en la cruz dice una frase, solo una. Dios Una Dios frase mío, forte. ¿por qué me has Gesù abandonado? aveva sofferto Es una frase l'abbandono dura. dei suoi, Jesús sufrió el abandono de los suyos que habían ma huido, gli rimaneva il pero le Padre. quedaba el Padre. Ora nell'abisso della solitudine, Ahora en el per la prima abismo de la volta lo soledad, chiama col por primera nome vez lo generico llama di Dio con el nombre genérico de Dios e gli grida y le a grita gran voce con il voz perché. potente el por più qué, lacerante. el por qué más Perché lacerante. anche tu mi hai abbandonato. ¿Por qué también tú me has abandonado? Sono in realtà le parole En di un realidad son salmo. palabras de un salmo Ci dicono che que Gesù nos ha dicen portato que in Jesús preghiera llevó anche a la oración desolazione incluso estrema. la desolación Ma resta il extrema. fatto che l'ha Pero el provata. hecho es que en verdad lo Ha provato l'abbandono experimentó. più grande. Comprobó el abandono I más Vangeli grande que los evangelios testimonian portando recogiendo le sus parole palabras originales. Perché tutto questo? Y todo esto, Ancora ¿por una qué? volta per noi. Una vez más Per por servirci. nosotros, para servirnos, Perché quando ci para que sentiamo cuando nos con le spalle sintamos al muro, entre la quando ci espada troviamo y la in un pared, vicolo cieco, cuando nos encontremos en un callejón sin senza salida, via di uscita, sin luz y sin quando sembra che escapatoria, Dio, cuando parezca que ni perfino siquiera Lui Dios non responde, risponda, ci ricordiamo recordemos que no estamos solos. Gesù ha provato l'abbandono totale. Jesús experimentó el abandono total, a Lui la situación más ajena a Él, per essere para in tutto ser solidario con noi. con nosotros en todo. L'ha fatto per me, Lo hizo por mí, per te, por ti, tutti noi. por todos nosotros. L'ha fatto per dirci non Lo ha hecho temere, para decirnos, non sei solo. no temas, no estás Ho solo. provato tutta la tua Experimenté desolazione toda tu per essere desolación sempre al tuo fianco. para estar siempre a tu lado. Ecco fin dove ci ha serviti Gesù. He aquí hasta donde Jesús fue capaz de servirnos, descendiendo hasta el abismo de nuestros sufrimientos más atroces, hasta la traición y el abandono. Oggi nel dramma della pandemia, Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno, apri il cuore al mio amore, ánimo, abre el corazón a mi amor, sentirás el consuelo de Dios che ti sostiene. que te sostiene. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, possiamo fare ¿qué podemos hacer dinanzi ante a Dios que nos sirvió hasta experimentar fino a la provare traición y el abandono? Possiamo non tradire quello per cui siamo stati creati. Podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar Siamo al mondo per amare Lui e lo gli que de altri. verdad importa. Estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás. El resto pasa, el amor Il dramma che permanece. stiamo attraversando El e drama que attraversando estamos atravesando in questo tempo nos obliga a tomar en serio lo que prendere sul cuenta, serio quel che è serio, a non perderci in a cose no perdernos en cosas insignificantes, scoprire a redescubrir che la vita que la vida no sirve se non si si no se sirve, perché la vita porque si la vida misura se con l'amore. mide desde el amor. Allora, in questi giorni santi, De este modo, en casa, en estos días santos, pongámonos ante el crucificado. guardate il Mírenlo, miren al crucificado, che è la misura que es la dell'amore medida di del Dio per amor noi. que Dios nos tiene. Davanti a Dio che ci Y ante serve Dios fino que a nos prendere sirve vita, hasta dar la vida, chiediamo, pidamos, guardando al crocifisso, mirando la al grazia crucificado, di vivere la per gracia de servire. vivir para servir. Cerchiamo di contrattare Procuremos chi soffre, contactar al que chi è sufre, solo e bisognoso. al que está solo y necesitado. Non pensiamo solo a quello che ci No manca, pensemos tanto en lo que nos falta, pensiamo al sino bene en che el possiamo bien que fare. podemos hacer. Ecco il mio servo che io sostengo.
Mirad a mi siervo a quien sostengo. El Padre que sostuvo a Jesús en la pasión, también a nosotros nos anime en el servicio. Es cierto que puede costarnos amar, rezar, perdonar, cuidar a los demás, tanto en la familia como en la sociedad. Puede parecer un vía crucis, pero el camino del servicio es el que triunfa, el que nos salvó y nos salva la vida. Nos salva la vida. Quisiera decirlo de modo particular a los jóvenes en esta jornada que desde hace 35 años está dedicada a ellos. Queridos amigos, miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que dan a sí mismos para servir a los demás. Siéntanse llamados a jugarse por la vida. No tengan miedo de gastarla por Dios y por los demás. La ganarán, porque la vida es un don que se recibe entregándose, y porque la alegría más grande es decir sin condiciones sí al amor, sin un sí, sin un pero, es decir, sí al amor sin un pero, como lo hizo Jesús por nosotros.